bienvenidos. Nos encontramos en el Centro Cívico Suárez Naranjo, en la capital Gran Canaria, y nos hemos desplazado hasta este lugar para llevarles la presentación, el origen y rescate del tolete canario, de manos del maestro Jorge Domínguez Naranjo. Espero que sea del agrado de todos ustedes y que disfruten. Tenemos la suerte de que Jorge casualmente pues acaba de sacar un libro y pues la compañera quiso que lo presentara aquí. Para mí es un honor porque a Jorge lo conozco de hace un tiempito. Creo que tú fuiste el primero que grabó de Lucha de Garrote, ¿no? Sí. Y de Lucha de Garrote. Sí. ¿Cómo se llama el fotógrafo? Con Manolo Pérez. Él fue por allí por el Cabildo, que en aquella época trabajábamos allí, que tengo un amigo, un señor, que no sé qué, que pelea ahí cuando nos paran de una forma especial, no es el juego del palo, es otra cosa. Sí. Y nada, y efectivamente, y fuimos allí, conocimos a Maestro Paco. La primera imagen de Lucha del Garrote fue la de la tú y Manolo. Sí, Manolo, sí. No sé qué pasó esa imagen, me imagino que la tendrás. No, sí. Ah, bien, perfecto. Entonces, María también la tiene copia. Y luego pues también tuve la suerte de una de las veces que montó esos talleres gratuitos que monta Jorge para animar a la gente a practicar en la lucha del garrote, pues en el colegio, en la cancha de magisterio, pues también tuve la suerte de recibir un par de palos a cargo de Jorge. Y nada, pues invitarles a disfrutar y sobre todo cuando puedan, pues luego comprar el libro, por supuesto. 10 euros nada más. Decirles que además sabemos que es una herramienta que por el tipo que es muy utilizado por otras personas porque le dan utilidad, sobre todo relacionado con lo que son las porras y demás. Es una forma de defender y de incluso momentos atacar, pero sobre todo de defensa y bueno, y tiene bastante utilidad y para mi gusto infrautilizada para las posibilidades que tiene. Y nada, les dejo primero que nada con la culpable de que estemos aquí. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Creo que va a ser muy beneficiosa esta charla de hoy. Quería aprovechar para dar las gracias a Octavio, que fue quien nos invitó a utilizar este espacio para dar el taller de lucha del garrote. El espacio público. Bueno. Y dicha invitación pues, nos llegó también de mano del gran maestro Jorge Domínguez. Bueno, por eso ya los que me conocen un poco, soy la tallerista junto con Manuel, que no ha podido venir porque estaba amarillo de gripe. Y los dos, bueno, pues hemos formado la Asociación TCS de Lucha del Garrote Canario, Método Jorge Domínguez. Tenemos el privilegio de que Jorge Domínguez sea nuestro gran maestro. Nosotros dos contamos, entre los dos, con 30 años más o menos de entrenamiento, Manuel unos 20, de la mano del gran maestro, y yo 10. La idea de formar esta asociación ha sido una manera un poco de sembrar aquello que hemos estado recibiendo hasta ahora. En el pasado ya también hemos dado talleres y demás, pero queríamos un poco estructurar el todo. Lo vimos a hablar en público, ya lo saben de otras charlas. Pues se le da bien, ¿no? Se da bien. Y bueno, quería hablar un poco también de la figura del gran maestro. Porque la idea nuestra también a la hora de formar esta asociación es seguir sus pasos de la manera más humilde posible, evidentemente, tanto por el lado técnico como por el lado de los valores que también siempre nos ha inculcado. A nivel técnico, evidentemente, yo pienso que nunca nadie podrá superar al gran maestro, ya que él fue el rescatador, lleva 40 años investigando, 41, perdón, ya estamos en el 2020, y es un profundo conocedor de las técnicas. Sigue todavía instruyendo personas que llevan muchísimos años en garrote, siguen aprendiendo de él, con lo cual es un gran maestro, no solamente, como digo, por el lado técnico, sino también por el enfoque que él tiene hacia el garrote, una visión global, una visión de qué puedo hacer yo por el garrote y por el tolete, más que qué puedo hacer el garrote y el tolete hacia mí. Yo creo que desde ahí es donde él saca la fuerza para avanzar a pesar de los obstáculos y bueno, las vicisitudes del camino, que son muchas y dolorosas muchas veces. Pero bueno, de ahí intentamos nosotros también sacar un ejemplo, intentar que esté satisfecho con nuestro trabajo. Y bueno, un poco más decir, sino que muchísimas gracias por todo, por las clases y por el ejemplo y por la ayuda y el apoyo en muchísimas ocasiones también. Vale, María, gracias.
Después tengo el gasto de 50 euros. Gracias, María. Bueno, y gracias a Octavio. Y bueno, lo que decía María de Gran Maestro, eso en disposición me pone la federación por protocolo. Pero yo simplemente fui consciente cuando encontré por primera vez esto que estaba perdido. Primero empecé con el garrote. En el año, en el 77 empecé con el juego del palo. Y después intentando encontrar, porque se practicaba el Tenerife, es una vara más pequeña, es otra modalidad. Intentando encontrar aquí en la Canaria donde soy el juego del palo, pues la gente me hablaba de garrote, entonces me metí en un mundo mágico. Para mí era un mundo mágico porque fíjense de lo que estamos hablando de una cultura que viene de los aborígenes, que se venía transmitiendo de padres a hijos. A lo largo de la historia ha sido prohibida, perseguida, hay prohibiciones. La lucha canaria fue prohibida por decreto. La lucha canaria, imagínense dos tíos dándose con garrote. Y entonces me encontraba con que ya no se practicaba. Y lo que quedaban eran, en aquel entonces, estamos hablando hace 35, 40 años, eran personas ya en aquel entonces, personas mayores, que también hacía muchos años que no lo practicaban, que se perdía con ellos, ¿no? Y entonces eso me motivó mucho, me motivó demasiado, primero por amante de mi cultura, y a medida que fui descubriendo ese nuevo mundo que para mí era mágico, me fue enganchando y me veía que se me iba de las manos, se perdía, porque las generaciones de mi época estaban en otro mundo, no les interesaba nada de eso. Y lo que conocían, los maestros de la tierra, que conocían los secretos, porque los mantenían en secreto, este arte, no querían enseñar porque fue prohibido, lo consideraban como un arma, no estaba valorado como... Entonces, tendríamos que remontarnos al porqué de esta situación, tendríamos que remontarnos a los primeros momentos de la conquista, ¿no? Igual a lo mejor hago un resumen, para no cansarlos mucho, ¿no? Aunque yo he venido a hablar del tolete, que es el objetivo del libro, pero buscando garrote, que es la herramienta por excelencia del pastor desde la época de origen, buscando garrote me hablaban de un palo corto. Fíjense ustedes, canario, pequeñita. Sin embargo, tiene una riqueza, atesora una riqueza cultural impresionante, a pesar de que con el paso de los años, con una política que quizás ahora lo resumo, que habría que, como decía acá desde el momento de la conquista, fue perseguida, a pesar de todo, todavía conservamos mucho. Fíjense, por ejemplo, en el acervo cultural de los palos tenemos el juego del palo, que es una vara, que es lo que yo empecé, está la lucha del garrote, el tolete, y lo que hemos perdido, esto es lo que se ha podido rescatar por los pelos, lo que hemos perdido. Y hay que decir que cada arte, todos son canarios, generados en Canarias, por los canarios, no ha sido traído afuera, ha sido creado en Canarias. Utiliza instrumentos diferentes y las técnicas son totalmente diferentes. Fíjate qué riqueza es que el canario ha sido muy creativo a lo largo de su historia. Eso se demuestra en el folclore, a pesar de los expolios que hemos sufrido, a pesar de todas las prohibiciones, aún así. Eso es el mundo que cuando nos metemos en ese mundo nos apasiona, ¿no? Por tanto, cuando yo me metí en el mundo del rescate del garrote, fui descubriendo sus técnicas, me fue enganchando. Detrás de este simple garrote hay un arsenal técnico impresionante, hay mucha técnica. Lo mismo se puede decir del tolete. A ver, si yo les pregunto a ustedes, bueno, Maillo, a lo mejor Adrián, Octavio se escaqueó, pero tampoco Octavio no se conocerá mucho. María, por supuesto que María es de garrote, y para de contar, pero yo creo que el resto, si yo le pregunto qué es el tolete, sí, un tío bobo, no, bueno, el tolete, no saben lo que es el tolete. Sin embargo, estamos hablando de una tradición que viene desde los orígenes, creada en Canarias, que tiene una cultura, una historia detrás de este simple palo, una historia impresionante. Y que nuestros inmigrantes
los canarios, los isleños, como dice, primero fueron a Cuba, después a Venezuela, allí protagonizaron muchas historias, con los toletes se inventaron los macheteros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una cultura netamente canaria, pero totalmente desconocida. Totalmente desconocida. O sea, yo lo estoy hablando a ustedes del tolete como si fuera una cosa inventada, sin embargo siempre ha estado con nosotros, oculta, silenciada, perseguida. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros desconocemos tan poco nuestra historia? ¿Por qué estas tradiciones han estado a punto de perderse y hoy se rescatan como algo nuevo? Bueno, nos tenemos que meternos, retrotraernos al mundo de los antiguos a poco de la conquista. Una vez conquistadas las Islas Canarias, los canarios que sobrevivieron al drama de la conquista fueron esclavizados. Por tanto, no tenían derecho ninguno, los esclavos no tenían derecho ninguno. Eran gente servil, gente sin valor ninguno. Por tanto, tampoco tenía valor sus costumbres, sobre todo aquellas costumbres guerreras que tanto daño hizo a las conquistas, que tanta resistencia ofrecieron a los conquistadores. Eso fue inmediatamente prohibido. Y sobre todo la Inquisición hizo estragos. La Inquisición fue la represión de la Inquisición fue brutal, fue brutal. O sea, en aquel entonces los cristianos no podían ser esclavizados. ¿Qué hacen los canarios? Se convierten en cristianismo para huir de la esclavitud. Pero también la misma ley decía que para poder ser buen cristiano no podía practicar ningún uso pagano, ninguna costumbre aborigen, porque entonces inmediatamente era esclavizado. De hecho, todos los canarios, los guanches, se cambiaron los nombres. Antes se llamaba, qué sé yo, nombre tiene aborigen, pues se cambiaron los nombres, y dejaron, fue prohibida bajo la amenaza de la esclavitud. Y bueno, resumiendo mucho el tema, nos metemos en el año 1700 y pico, cuando para entrar en las universidades españolas, que antes se llamaban colegios mayores, tenía que dar un certificado de limpieza que se llamaba limpieza de sangre. Tú tenías que firmar un certificado diciendo que no eras descendiente ni de moro, ni de judío, ni de canario, hasta su cuarta generación. O sea, si tú eras canario, o tu padre que era canario, o tu abuelo, o tu bisavelo, hasta cuarto, tanto de padre como por madre, si alguno de esos eran canarios, no podías entrar en las colegios. Eso está escrito, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando. Imagínense la mentalidad de aquella época con respecto a los usos y costumbres de Canarias, de los canarios. O sea, todas estas cosas se conservaron. Bueno, muchos hemos perdido demasiado, pero se conservaron porque esto lo mantenía el pastor como una herramienta de trabajo, indispensable para su trabajo. Y como herramienta de trabajo se pudo conservar en las montañas, aislado, geográfica y culturalmente. Y gracias a ese aislamiento se ha podido conservar puro hasta el momento de su rescate. Del padre de Dios, llama como una cosa prohibida. Habría que hablar un poco que el rescate no fue, oiga, ¿usted sabe el garrote? No, había que localizarlo, saber quién era. Una vez localizado había que emplear una estrategia de entrada, no hablarle de entrada de esto, sino empezar a hablar de la lucha canaria y tal. Y así poquito a poco que ellos toman valor de que los conocimientos que ellos tenían era importante recuperarlo, ¿no? Después de concienciar a los informantes, pues bueno, poquito a poco, a través de un trabajo etnográfico, pues fui recuperando poquito a poco en una labor de muchos años, ¿no? Esto, por ejemplo, es una reproducción de un arma aborigen, una de las armas aborigen. Observen el agarradero central y las dos puntas afiladas. Esto es un arma aborigen. Está documentado y incluso hay algunas piezas en los museos. Con la prohibición de las armas, claro, esto no tiene finalidad sino como arma. Con la prohibición de las armas esto desaparece.
pero nuestros campesinos siguieron utilizando un palo corto sin perder la costumbre de agarrarlo por el centro. Aquí. Claro, en todo el mundo, yo he estudiado todas las artes marciales, por ahí, intentando buscar los orígenes y las influencias. En todo el mundo hay luchas con palos, porque la lucha es universal. Todo el mundo hay lucha con, pero todo el mundo te lo coge por una punta. Lógico. El policía cuando utiliza su defensa lo coge por aquí, lógico. Sin embargo, los canarios, nuestros ancestros, lo cogen por aquí, desde la época aborigen. Porque al cogerlo por aquí tengo dos puntas, puedo trabajar con las dos puntas. Y ese arte, esa costumbre, esa habilidad, la siguieron empleando en un palo que pasaba como herramienta de trabajo, lo utilizaban los arrieros, en el carro, la carreta, pero lo utilizaban como arma. Eso me llamó mucho la atención, si encuentra un palo corto, que lo cogen por el centro, con una mano, y eso te rompe todos los esquemas, ¿no? Lo lógico es cogerlo por aquí, ¿no? Incluso yo he estado en muchos intercambios de artes marciales internacionales, con maestros de reconocidos prestigios de artes marciales, y cuando yo les hablo de cogerlo por ahí por el centro, les digo, ¿cómo es posible? Pero eso no tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuando tú estudias, cuando los maestros de arte empiezan a enseñarte, que tiene una razón muy poderosa. Si tú lo coges por aquí y vas a la cabeza, tienes puesto el codo. Lo primero que te dicen los maestros, rómpele la mano que porta el arma. Si lo cojo por aquí, cuando voy a la cabeza, tengo cubierto. Y no solamente no tengo cubierto el antebrazo, sino puedo engaño con esta y entro con la otra. Son dos puntas centrifugadas que pega al mismo tiempo. Fíjate qué ventaja. Otra cosa, si yo voy a la cabeza y me viene un golpe abajo, tengo que hacer un movimiento muy largo para defender abajo, ya tengo la cabeza descubierta, tengo que defender arriba. Mientras que si estoy aquí, bueno, defiendo abajo, defiendo arriba. ¿Vale? Es pequeño, pero me cubro. Entonces, puedo pegar con las dos puntas. Esto es un pequeño esbozo técnico para que vean ustedes la inteligencia de nuestros antepasados, cómo han cogido un arma pequeña y lo han adaptado a su imaginación. Pero además me llamó mucho la atención comprobar que solo los canarios lo cogen por el centro. Hasta ahora, de todos los estudios que yo he visto y he hablado con los maestros internacionales de artes marciales, todos los palos que hay, sí, algunos te lo cogen con un poquito, pero por el centro, solo los canarios. Y bueno, y eso me llamó mucho la atención, y yo digo, bueno, yo quiero aprender eso también. Entonces, ya tenía la experiencia de la lucha del garrote, ya la había rescatado la lucha del garrote, me dediqué de lleno a rescatar este otro palo canario, que ya había recogido mucha información de anécdotas, de un palo corto que se coge con la mano por el centro y utilizar las dos puntas, y si yo quiero aprender eso. Y me puse en camino de localizar a ver quién lo practicaba, gente muy mayor, y así, por ejemplo, tuve la suerte de encontrar en Figa a Roquito, que fue mi primer maestro, que me empezó a enseñar este arte del tolete canario, hasta que Roquito murió y me quedé, digamos, huérfano de seguir investigando a ver si se encontraba a otros señores mayores, pero todas las pistas me llevaban a Cuba, porque la emigración canaria a Cuba fue muy importante. Y bueno, en 1993, en 27 de marzo de 1993, empecé a ir a Cuba y ahí descubrí un mundo. Entonces, al llegar a Cuba me encontré con una canariedad que habíamos perdido aquí. Era como encontrarnos a Canarias hace 50 años, o sea, una canariedad por las circunstancias especiales de aislamiento o de desarrollo de Cuba, y la migración canaria estaba muy presente en Cuba. Eso me transportó a un mundo que me gustó, y sobre todo me permitió encontrar
a muchos descendientes canarios, muy mayores, descendientes canarios, que sabían la técnica de este arte del tolete canario. Y eso me permitió terminar de rescatar lo que es el tolete canario. Y bueno, ahí hay muchas anécdotas. Lo primero que te dicen los cubanos de avanzada edad, dice: mire, ¿usted conoce algún? Porque claro, yo no entraba directamente en el tema para no influir en el informante, sino decía si él conocía algún juego, alguna actividad con algún tipo de palo. Ah, sí, eso es de los isleños. Los isleños son los canarios. O sea, para los cubanos, palo y canario era la misma cosa. Es como decía que judo y japonés es lo mismo, ¿no? Pues palo y canario era lo mismo. ¿Y qué palo utilizaba? Era un toletico, un palo corto, que lo cogía con una mano por centro y utilizaba las dos puntas. Eso era clave, y además te lo decía todo el mundo. Y a partir de ahí empecé, pues bueno, me contaba muchas historias, sobre todo también hay una frase muy presente entre la población de Cuba que decía: los isleños, refiriéndose a los canarios, con un trozo palo le quitaban el machete a cualquiera de las manos. Eran capaces de desarmar los macheteros. Y miren que un machetero estaba todo el día cortando caña, era peligroso, no sé, pero sin embargo los propios cubanos decían que los isleños eran capaces de desarmar los macheteros. Fíjense si habilidad tan grande que tenía y la seguridad para enfrentarse a los macheteros. Y en torno a eso, pues bueno, recogí muchas historias, muchas anécdotas que están en este libro, que bueno, que ya he hablado demasiado, pero que bueno, si estás interesado, pues bueno, ahí podrás ver toda la información. Y si nada, seguro que me dejé atrás muchas cosas porque estoy un poco improvisando y hablando un poco de memoria, pero yo creo que he tocado un poquito por encima lo principal de este arte. Que sepan que es netamente canario, siempre ha estado entre nosotros, pero que hoy intentamos rescatarlo y difundir con actos como estos. Y lo que sí me gustaría es que bueno, estableciéramos un diálogo con ustedes, porque yo supongo que tendrán muchas dudas, muchas preguntas por hacer, y para yo profundizar mucho más en lo que ustedes pues desconocen, más que meterles un rollo que no sé si les parece. ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez una exhibición de tolete? Y de garrote sí. Bueno, de que el garrote el garrote se rescató en el 81, y desde entonces estamos dando caña por ahí. Pero no te creas que tampoco es muy conocido. El tolete empecé a difundirlo una vez lo rescaté. O sea, rescaté la técnica, hice un esquema técnico en el 94. En 1994 empecé, o sea que es más reciente. Por eso es que, a pesar de que, bueno, también está Facebook, en Facebook hay... Sí. No, que yo desde el primer momento que conocí el tema del tolete, lo asocié a esos apoyos que tienen las barcas para poner los remos. Y siempre me pregunté qué relación tenía el mundo del mar, el mundo de los marineros, la inmigración, Cuba y la técnica y el palo. ¿Tiene alguna relación? No. Bueno, la palabra tolete significa palo corto y grueso. Esto es un tolete. Esto no se le puede llamar tolete porque es largo. Se le puede llamar garrote en cuanto a lo grosor. Se le llama lata, la Salón de Fuerteventura le llaman lata por lo largo, la latitud de largo, y esto es un tolete. Cualquier palo corto y grueso se llama tolete. Por ejemplo, la barca, como tú dices, se llama tolete porque eso es un palo corto y grueso, pero no tiene en relación a que es la forma, el nombre. Sí, y también, claro, todos los aperos de labranza, todo lo de uso cotidiano, tiene doble sentido. Por ejemplo, era un surriago, lo he oído, bueno, ya se ha aprendido esa palabra, un surriagazo. Le dio un surriagazo, pero viene el látigo. El surriago es un látigo. Es un zarandá. Zarandá, que es una zaranda.
La zaranda es esa cesniera grande que vamos de un lado para otro. Entonces, el sentido figurado es un zarandajo, porque vamos de un lado para otro. Es un tolete, porque es un palo corto cualquier, es un tronco, es un madero. O sea, tiene doble. Por ejemplo, soquete. ¿Qué es soquete? Bow. Sin embargo, soquetes son los trozos de palo, cuando cortamos los trozos de los cachos de palo que se desperdician son soquetes. Entonces, claro, en el sentido figurado era un soquete, era un trozo de palo. ¿Y dar un toletazo? Sí, ¿Tiene que ver? Sí, eso sí tiene que ver. Sí. En el léxico popular de Gran Canaria, Juan, hasta ahí, no me acuerdo, escrito a finales de principios de 1900, describe la palabra tolete como descendiente del malado origen, de por lo menos medio metro de largo, de ahí toletazo, toletear. O sea, entonces te vas a la palabra toletazo, toletear, dice golpe dado con el tolete, la más brutal de las palizas. Toletazo es un golpe con el tolete. Lo que pasa es que después se extiende, darle un golpe fuerte, un golpe violento, darle un toletazo, proviene del golpe del tolete. ¿Vale? Entonces, claro, se nos han quedado muchas palabras que nos vienen del pasado. Hemos perdido el origen, se queda la palabra, pero hemos perdido el origen. Por todas estas cosas que yo lo he comentado. Y bueno, en ese empeño estamos de darle vida otra vez a estas costumbres ancestrales que yo mismo me asombro, me veo sorprendido cuando salimos fuera de los encuentros internacionales de arte marcial, como les decía antes, con maestros internacionales que tienen toda una cultura. Sin embargo, y lo admiran, se quedan asombrados de la calidad técnica que hay aquí. Sin embargo, aquí nosotros no le damos valor. ¿Por qué los canarios no damos valor a nuestras costumbres? Yo he analizado bastante el tema y yo digo, bueno, ¿por qué los orientales, judo, que es un deporte autóctono en Japón, el kung fu, la cantidad de artes marciales que nos viene a nosotros y se llenan los gimnasios? Sin embargo, intentamos dar clases de 1, 2, 3. ¿Y por qué ellos se han conseguido no perder sus costumbres, sin embargo, incluso exportarlo en todo el mundo? Y los canarios no. Entonces, después de alguna reflexión, yo he llegado a la conclusión de que las artes marciales orientales pertenecen a países que no han sido colonizados. Sin embargo, nosotros somos un pueblo colonizado. Quizás esa sea la respuesta. Ya les dije antes lo que pasó después de la conquista, con la esclavitud, con la Inquisición, con el que tenía que cambiarte los nombres, con la persecución, no podía estudiar en un colegio mayor o en una universidad. La lucha canaria, por ejemplo, que todos la conocen. Ustedes saben que la lucha canaria fue prohibida por decreto. En 1834, el ayuntamiento de Telde, de aquel entonces, dictó un mando municipal donde decía que se prohibía, escrito está, el deporte bárbaro de la lucha canaria. Los juegos prohibidos, contrario a las costumbres, a la salud y a las buenas costumbres. Y advertían a los padres de esos niños que están luchando, practicando ese deporte bárbaro, multaban a los luchadores, multaban al público, y el dinero recaudado era para la nueva cárcel que se estaba construyendo. Y además terminaba el decreto, dice, y no se oirá excusa alguna. O sea, eso es la lucha canaria. Imagínense que deporte tan noble que no tiene luxaciones, no tiene estrangulaciones, sino simplemente es una lucha que es noble, que cuando el otro toca la arena ya está, el luchador, el vencedor le da la mano, ayuda al caído, el caído le aplaude, lo acompaña, el vencedor acompaña al caído a su lugar, a su sitio, y se retira entre los aplausos, y todo el mundo aplaudiendo al vencedor, y el canario dice, señor, no se pone como hay otras manifestaciones. Eso no lo verá nunca en un luchador canario, y si lo hace, inmediatamente el público lo recrimina. Fíjense qué nobleza.
qué fortaleza, qué debilidad lo que es la lucha y qué nobleza. Eso es lo que define el pueblo canario, ¿no? Y eso es lo que nos admira. Sin embargo, la lucha canaria, con todo lo bonito, toda la tradición que viene y toda la técnica, pues tiene una técnica impresionante la lucha canaria, como hemos comprobado. Sin embargo, la lucha canaria no ha salido de Canarias. Fue prohibida por decreto en 1824. Por decreto, imagínense, sin decreto. Y sin embargo, la lucha canaria no ha salido de Canarias. Los gimnasios, los terrenos de lucha se mantienen gracias a las subvenciones. Se mantienen gracias a las subvenciones. Y poquito lo que coge del taquillaje, ¿no? Pero subvenciones. Que alguien monte un gimnasio como hace en karate, taekwondo, tal, que se apunta a la gente, pagan y ese dinero vive el que da la clase y le da para el alquiler, que me parece magnífico, chapó, muy bien. Pero nosotros no podemos hacer eso. Que alguien monte un gimnasio de lucha canaria y le ponga a cobrar, no le da ni para el agua y la luz, desgraciadamente. ¿Por qué? Ahí tienen la diferencia. Si eso ocurre con nuestra lucha canaria, imagínense. Pero bueno, ahí nosotros estamos empeñados, algunos de nosotros y nosotras, empeñados en este deber sagrado, mágico, de que de esto no se muera, y yo creo que no, sobre todo con las nuevas tecnologías. Ya tenemos el Facebook, como lo nombré antes, y los vídeos de YouTube, hay muchos vídeos tanto de garrote como tolete. Y bueno, aquí tenemos al amigo Perico Más, que también está haciendo con la fotografía, el hermano, que está haciendo con la fotografía una pasión, y a través de esa pasión de la fotografía está inmortalizando las técnicas de lucha de garrote, de tolete, no sé si habrá hecho alguno. No, pero bueno, está en él. Pero pronto, pero. Sí. Y eso hace que con las nuevas tecnologías, pues claro, antes, eso se transmitía de padres a hijos. Entonces, claro, morían con las personas. Hoy no, hoy se recoge y ya queda para siempre. Yo cuando empecé yo empecé en el 77 y sobre todo y encontré garrote en el 81, no había móvil. ¿Verdad? Increíble. Los móviles parece que siempre... No había móvil. No había ni... ¿Sabes la virguería que haría yo hoy en día con un móvil? Hoy en día sí. Pero claro, el problema es que esa gente ya no está. Hoy en día vamos a buscar a la gente mayor. Claro. Era gente mayor hace 30, 40 años. Lo que yo hubiera hecho si tuviera un móvil en aquella época, que con un móvil puedes grabar tanto voz, imagen, fotos, puedes quitar, no me gusta, vamos a repetirlo. No había nada de eso. Lo que había era, la última tecnología eran los magnetofones de aquello de sí, y tampoco podía ir con un magnetofón a un señor mayor de tal, porque se te cerraba, se tenía que convencerlo y tal. Era otro mundo. Pero bueno, gracias a Dios llegamos a tiempo por lo justo. ¿Ha conseguido normalizarse el tamaño del tolete? Sí. ¿Me podría explicar cómo se ha conseguido? Sí. Claro, la misma fuente que te enseña a manejarlo, te enseña también las dimensiones del instrumento tolete. Siempre grueso, aunque a lo mejor para entrenar nosotros utilizamos un poco más delgado, pero bueno, esto es un tolete que es grueso. El tamaño más pequeño son 50 centímetros. 50 centímetros. Se usa poco. El más usual es el largo de tu brazo, con relación a tu brazo, que te llega aquí, que viene siendo, por una persona normal, 70 centímetros, el más utilizado. ¿Vale? Entre 50 poco, 60, 70 es el tamaño más usual. Luego hay también los ancianos que decían que también utilizaba un tolete de menos de 1 metro, de 80 centímetros, para bastonear más que nada, pero no usaba 70 centímetros más o menos. ¿Y la madera, la calidad de la madera? Sí, que sea dura. A la cebuche no hay palo que le luche. Eso sobre todo se aplica para el garrote, porque el garrote al ser más grande, tiene más bajo, tiende más a partirse. Entonces, claro,
La madera, la número uno, la de oro, es la acebuche. La acebuche es una madera que aquí en Gran Canaria hay mucho. Así como en Tenerife hay muy poco, la sabéis de Fuerteventura muy poco. Hay mucha acebuche, una madera muy buena, difícil de conseguir, sobre todo si vamos más. No, esta es de Tenerife la madera, es de Aceviño. Esta es cubana. Esta me la hicieron en Cuba. Ellos le llaman granadillo a esta madera. Granadillo, y tiene muchos nombres. No es granadillo que tenemos aquí, una madera cubana. Una madera que sea dura, que sea fuerte. En el caso del garrote, que sea además de fuerte, que sea también siendo flexible. La acebuche es ideal, ¿verdad? Es ideal. ¿Se ve como una sabina? Sí, la sabina es de una conífera, de la familia de los pinos, sí. La sabina. Sí, buena madera para un tolete. De hecho, la sabina es una madera sagrada para los aborígenes. Se nombraba mucho la madera sabina. De hecho, los correos reales, en el tiempo de paz, en el 6, tenía un correo que mandaba a comunicar sus mensajes entre los falcanatos que había ahí. Entonces, el correo real, el EDK, se distinguía porque llevaba un cinto color rosado, supongo que teñido con sangre de dragón, y un palo de sabina de medio metro de largo, con un agarrero en el centro y dos puntas afiladas. O sea, no sé qué madera es, creo que es sabina también, por cierto, pero la sabina se nombra mucho. Sí, pero no se utiliza mucho para hoy en día, para no es difícil conseguir. Un tolete sí lo puedo conseguir porque son tramos cortos, pero un garrote de sabina es difícil conseguirlo derecho. Nosotros tenemos un amigo artesano. ¿Pero de qué? ¿Garrote, tolete? Es tolete. Ah, tolete sí. Pues mira, bien. Estuve a punto de traerlo, pero como tampoco... Dime. Estuve a punto de traerlo, pero como soy nuevo en esto, porque fue un regalo, toma, te lo regalo para ti, porque trabaja mucho tiene palos. Que no lo conozco. Él suele poner en la feria, ¿no? No, además no lo conozco. También está arriba de un Fuerteventura hace muchos años. Trabaja bueno, precisamente. Pues tiene... Seguro que lo conoces, pero no lo sé. Tendría que ver. También se dice, cada vez que se oye lo de a la cebuche no hay palo que le luche, siempre alguien responde que vino el escobón y le dio un bofetón. Sí, pero la fuente original que lo tengo, que lo recopiló Juan Betancourt Afonso, fue un médico de Tenerife que en final de 1800 escribió Historia del mundo guanche. Entonces recoge de la información oral. Entonces la información oral dice: la cebuche no hay palo que le luche. Se llegaba, incluso en castellano como se habla, se llegaba al escobón, le dio un bofetón a la cebuche, al escobón. El barbusano no dejó huesos sanos. Yo tengo el texto original, pasa que después se interpreta. Bueno, el escobón se usa para cargos de herramientas. Sí, muy bueno. Yo lo tengo, yo tengo el escobón en mi terreno no, el escobón es muy bueno, se utiliza mucho efectivamente, pero es muy bueno, pero la mejor de todas es la cebuche. Comprobado, no solamente por el dicho, sino yo me dedico también a preparar, sobre todo porque un tolete lo puedo enderezar, pero es fácil conseguir. Pero claro, un garrote, este fue enderezado a fuego, ¿vale? Este el de María, es aceviño, entonces no estaba así derecho. Claro, eso hay que cortar los cuartos menguantes, o la savia, porque la savia esté abajo, la raíz, hay que dejarlo secar, darle fuego en la curva que va a enderezar, hacerle palanca en sentido contrario con cuidadito, dejarlo que se enfríe, en fin, un proceso. ¿Y algo de estiércol? También, sí, eso lo hacían los belgas en Tenerife. Hay varios procedimientos, o en Calviva también, porque el estiércol... ¿Algo que le dé calor? Sí, algo que le dé calor, claro. El estiércol, al curarse, por ejemplo, en Gran Canaria se utiliza, una vez seco, se le da cebo y se utiliza fuego para calentar.
mientras que en Tenerife, para las varas, utilizaba el estiércol para calentar, o la cal viva. Pero Sí, también, yo vi en algún campo sobre el estiércol. Para las herramientas, sobre todo. Mercados de herramientas. Sí, sí. Porque el estiércol, al enterrarlo en el estiércol, lo calienta, lleva la caliente. Incluso parece que los componentes lo va curtiendo. Entonces en caliente se utiliza con cal viva, la separar. Sí. Y desde el punto de vista del uso del garrote, ¿usted no oyó hablar a algún pastor con orgullo de que podía incluso entrar a los juicios con el garrote porque era su herramienta de... A la misa sí, a la misa sí, a los juicios no, a la misa sí. A juicio también podían ir con garrote. Sí. Según cuentan ellos... Sí, no, es verdad, se ve que está bien instruido. Todo el mundo utilizaba un garrote para caminar, porque era una herramienta de trabajo. Y las fotos antiguas no era ningún viejito con su típica vestimenta y el garrote, porque era de uso común. ¿Vale? Entonces cuando iban a los bailes menudas, tenían que dejar los garrotes en la entrada para evitar los pleitos que se formaban. Después, cuando se agarraban a pelear, cogían los garrotes y se agarraban a pelear afuera. Pero bueno, primero te voy a contestar tu pregunta. En los juicios no lo sé, pero en misa cuando iban, tenían que dejar a la entrada los garrotes. Entonces, hay una anécdota que me contó un pastor, que cuando estaba en la soledad del campo iba acordándose, quería confesarse, entonces para que no se le olviden los pecados, hacía una marquita en la que su garrote de trabajo, claro, una marquita, y en su garrote. Entonces cuando llegó el momento de ir a misa, como era costumbre, dejar a la entrada de la misa el garrote y fue al confesionario. Entonces cuando el cura le dice: a ver, hijo mío, ¿qué pecados tienes? Se acordó que te había dejado el garrote. Espere, que voy a por mi garrote y le voy a decir mis pecados. No, hijo mío, no se ponga así. Pues creía que la persona fue a dar el garrotazo. Y entonces, claro, a la salida de la misa, cogían su garrote y entonces en el patio que había delante había los desafíos, era una ocasión propicia para retarse y tal. Y en los bailes también, era prohibido, porque decía los viejos que si un baile no había pelea, el baile no servía. Había que se buscar la bronca, aquellas canciones que se improvisaba, el novio le cantaba a la novia o la exnovia, el novio no frecuentaba, entonces ya se formaba el follón. Apagamos la luz del candil y que es lo que se usaba aquel entonces, y en la oscuridad garrotazo se iba a estar. Entonces por eso solían ir escondidos, el tolete más pequeño, porque claro, estos no lo dejaban entrar. A la entrada del baile había el hombre de respeto que se llamaba, era una persona con autoridad. Normalmente sabía manejar tolete y garrote, tenía un tolete en la mano y dejaba entrar, revisaba que no entrara nadie con armas, con garrote ni con palos ni con nada. Pero a veces algunos camuflaban las mantas que había entonces, sobre todo en la macana. La macana es otro palo corto que tiene la característica de tener una cabeza aguda. Era más pequeño. Eso lo utilizaba ya como arma. Entonces ahí las macanas solían meter el camuflado en los bailes, entonces al macanazo se formaba acá pelotera. Entonces claro, la entrada había que dejarla. Pero los juicios no tienen ninguna, pero sí, pues seguramente. No, eso con seguridad que lo claro, los pastores como parte de sus prebendas, porque era una herramienta. ¿No? Que por eso se conservó, si no iba a ser por eso que tú dices, se hubiera perdido claro. No, se conservó porque solo se entiende lo importante que es esa herramienta cuando uno transita por el campo. Mantiene no solo la soledad, sino que sirve de defensa, de apoyo, de conducción de ganado, así que tienen... Ese es el origen de la lucha del garrote, desde la época aborigen. De forma ininterrumpida se ha ido manteniendo, eso que tú acabas de decir, hasta nuestros días. Sí, efectivamente, primero fueron conquistando de ahí para acá. Sí, por la navegación de cabotaje, porque se pensaba que meterse por la tierra de la plana, entonces claro, siempre iban bordeando toda la costa, en este caso África, se encontraba con canales, por eso
eso Canarias siempre ha sido visitada de mucho antes, ¿no? Entonces, decretaron primero con Juan Betancourt Afonso, ¿no? Por primera vez. Sí. Sí. Lanzador de Fuerteventura. Lo que pasa es que antes no se tenía... La Lumera, la Lumera y el Hierro fueron las de... Sí, pero posterior. Fue posterior. Primero lanzador de Fuerteventura. No había conciencia a los canarios antes de archipiélago, sino cada isla era su mundo. Entonces, hay una cita, no sé si está en este libro o en el otro, de Juan de Betancourt, como efectivamente, una vez conquistadas las islas, le prometen tierra y lo que sea, y lo arman con la última tecnología que había en aquel entonces. O sea, vemos esta vez canarios que manejaban garrotes y tiraban piedras a mano con gran habilidad. Esta vez, una vez conquistados, utilizaban lanzas aceradas, espadas de madera, pero con la tecnología, con la técnica, claro, pues claro. Yo aprendí esto, pero a mí me da una lanza, yo hago lo mismo, una cosa. El peso con un regatón es una lanza. Claro, de hecho el regatón, de hecho se llama lanza también a los garrotes de hierro que tienen el regatón. La técnica eran guerreros extraordinarios. De hecho, la conquista no fue conquistada en el campo de batalla, sino tuvieron, bueno, metiendo sobre todo, por último, metieron las armas de fuego, arcabuces, cañones, caballos, y la estrategia de no entrar en los cuerpo a cuerpo, porque en el cuerpo a cuerpo eran muy buenos, se encuentran los cronistas, eran unos guerreros extraordinarios, que eran entrenados desde pequeños. Bueno, ahí es un mundo que no me quiero alargar mucho para no cansar. Pero a colación de lo que tú acabas de decir, efectivamente fueron conquistando de isla en isla. De hecho, cuando en Tenerife, en Acentejo, la victoria y la matanza, es que depende de qué bando es, porque por ejemplo, para los canarios fue una victoria. Cuando ganaron, dos batallas distintas, ¿no? Son dos batallas. La primera fue la matanza para los españoles, pero la victoria para los canarios, porque ganaron los canarios, hicieron una escabechina, los canarios hicieron una escabechina, pero bueno, hicieron una matanza para los conquistadores, para los canarios fue una victoria. De hecho, ¿cómo se llamaba el conquistador? Se me va el nombre. Esta gente no... Pedro de Vera, exacto. Pedro de Vera se rearma, vienen huyendo de esa matanza para él, y se rearma con canarios de las Islas Canarias. Entonces, armado. Hasta el Guanarteme fue por él. Sí, exacto. Entonces, armado esta segunda, armado con los canarios de aquí, luchando con los tinerfeños, fue cuando ganaron, que fue la victoria para los conquistadores y la matanza para los canarios. Fue la segunda, por eso depende. Entonces, utilizaban una isla una vez conquistada, hombre, yo me imagino que todos nos ofrecían, pero todas las conquistas fue así, que siempre los pueblos conquistados reclutaban para seguir avanzando, de México, en todos lados. Y así fue, y siempre se destaca en toda esta historia de Canarias, cuando utilizamos la historia de Canarias, de los antiguos, de nuestros acentos, siempre se destaca el uso guerrero que tenían los canarios, ¿no? Siempre se destaca los grandes guerreros que eran. Y como reminiscencia de esa lucha, nos queda la lucha canaria, el garrote, el tolete, y lo que hemos perdido. Y las pedradas que hasta el Las chico pedradas. Sí, las pedradas, exactamente. El pastor es muy hábil con la piedra. El pastor, ¿para qué el pastor utiliza la piedra? Pues muy bien, porque tiene el perro, tiene el garrote para poderse desplazar, pero cuando una cabra que eso trepan, que no ve, se le escapa y el perro por lo que se no viene, con la piedra le tira por este lado para acá, le tira para aquí, le tira por delante, con la piedra controla, o sea, sí. Y además el mundo del pastoreo es impresionante. Nosotros a mí me pasaba que cuando hablaba de escuchar al pastor, esa gente sí, pastores, pobrecillos, trabajando todo el día en el campo. Cuando te metes en su mundo, te das cuenta que desde el mundo aborigen tenían
hemos heredado una tremenda cultura con el tema del garrote, ¿vale? Y hemos heredado lo que ahora se ha rescatado como juegos de inteligencia. Vamos a ir a hablar de los juegos de inteligencia, de los tameros que tenían los aborígenes, pues eran de los pastores. Sí, imagínense, y eso lo inventaron los pastores aborígenes. Imagínense qué inteligencia podía tener esa gente que cuando los animales estaban pastando, que en esa soledad del campo, en mucho sol, ellos se ponían a jugar, a inventarse y a jugar, fíjate con inteligencia, un ajedrez, que no era nada bueno. La flauta, te lo iba a decir, la flauta, ellos y sacaban una música con las flautas de caña impresionante, fíjense qué mundo. O sea, imagínense ustedes lo mucho que había y lo mucho que hemos dejado perder, ¿no? Precisamente por esa política que se nos han impuesto y que hoy intentamos recuperar pues lo poquito que nos dejamos. Una cosa, Jorge, cada vez ya se tiene por más seguro, antes había cierto pudor en reconocerlo, la conexión entre los aborígenes canarios y el norte de África. Entonces, es posible que existan unas raíces tanto del garrote como del tolete entre esos bereberes, todas esas tribus del norte de África. Sí, está documentado. Precisamente en este libro hay un jeroglífico aquí está, de 5.000 años de antigüedad, que se ve el rey Mene o Naumén, pues tiene esos dos nombres, que se ve agarrando a un enemigo por atrás y con un palo corto, cogido por el centro, en actitud de golpear, con los dos extremos abultados. Ya les dije que el agarre central, solo en un palo corto, solo se encuentra entre los canarios. No lo he encontrado en ningún país de influencia canaria, como están todos Centroamérica o los países europeos que no han conquistado o han estado colonizados aquí, no, salvo en Egipto, en el antiguo Egipto. Ahí sí encontramos un palo corto como arma, cogido con una mano al centro. Y también hay una autora que lo pongo en el libro, que habla de las masas egipcias y te lo describe, que es la misma masa egipcia que tiene el faraón Namer o Mene. Vale. También tenían una momificación igual que la nuestra, claro, y escarificación para curar el... Claro, ten en cuenta que todo el norte del Sahara, que antes no era desierto. Entonces, claro, ¿qué es lo que queda en el norte de África que es vestigio? Pues seguramente habrá mucho, pero claro, es un mundo eso, es enorme. Y para eso necesita tiempo, dinero y voluntad y mucho sacrificio para intentar dar con los orígenes del continente. Pero bueno. Sí, es complicado, yo hasta donde sé, los estudios son más malos que eso. Por ejemplo, la relación que existe entre los siglos que hay aquí, que puede haber en África, en la parte más cercana a nosotros, que son estudios Morales, que he investigado también de la Universidad de Palma. O sobre lo hablaba antes del aislamiento, la guerra abundante, los habitantes de las islas tenían idiomas similares, pero no eran iguales, costumbres diferentes, el hecho de que la isla sea de Gran Canaria, el tipo de palo, todo eso, le da riqueza a cada isla. La cerámica mismo, la cerámica de Gran Canaria, no tiene nada que ver con la de... Vuelve loco los investigadores. Sí. Las referencias están en la África. Yo conozco gente más que estudia en la universidad, conozco gente de aquí, y claro, me dicen, pero es que la siguiente tribu que está a 300 kilómetros, entiendo el 50% de lo que dice. Sí, mucho dialecto. Otro, para que más. Y luego está la lucha entre los que hablan árabe y francés y los que dicen que no, hablan así. Algo que es un poco suerte que hay dinero, suerte que los museos están abriéndose al público, por ejemplo, a las jornadas de arqueología.
O la del museo, le han visto la tiramana, la exposición de la tiramana, que hay una reproducción en una orilla de la cueva, de los funerarios. Eso me encanta la gente que viene afuera, ¿no? Sí. Más conocido también. Sí. Yo porque tenía cuando yo vine de Argentina, que me hicieron horas en el museo. Sí. No, la verdad que la historia de Canarias es muy atractiva. La historia de Canarias es muy atractiva. Lo que pasa es que hasta ahora ha estado desconocida por los motivos que hemos hablado, ¿no? Pero cuando tú te metes en ese mundo, es impresionante. A mí me impresiona. Por eso decía que unas islas tan chiquitas, pequeñas, la cantidad de cultura que venía arrastrando, pero de una belleza, de una riqueza, es impresionante. A mí, yo no encuentro palabras para describirla, ¿no? Yo soy enamorado de la cultura de mi tierra. Y muy crítico con los canarios, ¿no? Que no han sabido valorar, ni saben valorar, a nivel general estoy hablando, y que han permitido que estas cosas desaparezcan, y que cuesta tanto pero la misma historia, la misma arqueología, la misma artesanía, es un mundo pero de una riqueza impresionante, ¿no? Pero eso tiene razón también en la cultura del conquistado. Sí, colonizado. Claro, hay datos, tocar los anuarios de en algún documento por ahí, pero que sí hablaba de cómo los penales que fueron esclavos a Sol y Yamalén eran devueltos a las islas, porque siempre estaban diciendo a los mineros esclavos que los ingenios se rebelaran contra sus amos. Al final, la solución más fácil fue deportarlos otra vez a su tierra, a la iglesia del medio, porque eran peleadores. Incluso internamente, que no era que lucharan contra la injerencia extranjera, sino que internamente también había enfrentamientos, ruegos y asesinatos, porque la gente no por negarlo de santo que lo quisieron poner durante muchos años, erróneamente, porque nos quitaron después de tener en el canal, que la gente haya ido. Sí. De hecho, no solamente costó mucho conquistar, sino que mucho después de la conquista, en esos campos sí siguieron rebeldías. Además, hay bandos que los alzados que habían todas las islas. Y hubo conatos de reconquistar. Dice, creo que fue, no sé si Marín y Cuba o Abreu Galindo, todavía uno de esos, y varios dicen, gracias a que entre ellos había mucha lucha interna, porque si se llegan a unir, hubiera sido imposible someterlo. Claro, eran guerreros, era indomable, y además, nuestra historia, hay muchos bandos. La figura del guanchero, por ejemplo, que es un terrífico. El guanchero era un cazarrecompensa. Guanchero que iba a capturar guanches que estaban recabados en rebeldía en esa montaña, que no había forma de someterlos, según dice o sea, efectivamente eran guerreros. De esos guerreros que nos quedan nuestras tradiciones, como decía la lucha canaria, el garrote y el tolete, y hemos heredado su técnica. Somos un pueblo, no sé, yo creo que de guerreros nos queda poco, ¿no? No sé. Bueno, en algunas cosas, ¿no? Espero que sí, y que sigan. El resto de las armas, por ejemplo, que describe hoy en sus libros, hablaste, y entonces lo que yo tengo, más que un tolete, es una macana. Macana. Es completamente sin. Que tiene una extrema engrosada. Exacto, tiene una medida justa. Sí, es más corta. Pero sí, el resto, el valor, no se usa, no se ha hecho fuera nunca, pero sí son armas que se utilizaron ya más como en juicio para... bastón de mando. Sí. Como bastón de mando se usa mucho. No, lo que pasa es que el problema es que la madera es perecedero, es un material perecedero, se protege con los años, la humedad. Se han conservado algunos, ¿vale? Se ha encontrado en cuevas porque estaba engrasada, pero en muy mal estado. Por eso la madera no ha llegado poco material de armas de madera, y además muchas fueron reutilizadas, ¿vale? Por ejemplo, el doctor Grau Bassa, que hizo un trabajo etnográfico
Pues ¿en qué año? ¿A finales de 1800 o puede ser? 1900. Estuvo huido en la cumbre, ¿no? ¿Eh? Viste, Zaragoza estuvo huido. Sí, porque fue acusado de no sé qué y al final tuvo que emigrar y murió en Argentina, creo que fue, o algo por ahí. Sí. Pero bueno, antes de eso hizo un trabajo de investigación etnográfica muy importante, y él dice en sus notas etnográficas que en el barranco de Boyadeque encontró una momia que tenía a su lado un garrote con piedras a los extremos, o sea, con los extremos amarrados, ¿no? Y se encontró, pero claro, ¿dónde está ese garrote? Juan Betancur Alfonso describe este arma, lo describe, y hay una reproducción. Dice que hay un ejemplar, bueno, ¿se acuerda que yo hablé de los edecanes, Consejo Real que llevaban ¿no? Y describe el arma, Juan Betancur Alfonso, y dice que hay un ejemplar en el Museo Etnográfico de Valle Gran Rey, no sé qué, algo de Tenerife, que no está, no existe. O sea, algún para su colección particular, pero ni siquiera eso, porque aunque sea una colección por particular estaría, pero ni siquiera eso, ahí desaparece. También es verdad que los canarios, los pastores, reutilizaban, si encontraban una cueva, no tenían conciencia de identidad, sacaban los estaban y metían las cabras, entonces había un garrote, coño mía, creo que bueno está este garrote, lo voy a utilizar, también esa es otra. Y solo nos queda un testimonio y alguna pieza. En el Museo de Tenerife se conserva más, pero son más bien bastones de manto. Luego también por la relación de la palabra nada más, garrote, estaba el uso de dar garrote, que fue bastante usado en las expediciones españolas, y además a mí me sorprendió que una película reciente que vi, que la trama va mezclando la conquista el descubrimiento del Pacífico y la expedición a la Amazonia, que creo que es una obra de Pérez Reverte que mezcla todas estas, basadas en hechos reales, mezcla estas historias, ¿no? Y me sorprendía cómo condenaban muy ligeramente por una insubordinación a dar garrote, y entonces consistía en una cuerda y un palo que se giraba. No era el garrote vil, que ese era más sofisticado. El garrote era antecedente del garrote vil ese. Sí, llaman garrote. Un garrote, ¿por qué relación tiene? No tiene relación ninguna. ¿Por qué la palabra garrote? Porque de fuerza, no sé, no te podría decir, pero no tiene ninguna relación con eso. Bueno, sí. Parte de esa herramienta, un garrote, un palo, y a los extremos atado una cuerda, y con el palo se estira la cuerda hasta ya, por el palo tal, pero en Canarias lo que se ha quedado, define la palabra garrote, un garrote con gancho, ¿no? O lata también, como se le llama, o lanza cuando tiene la punta tal, es lo que ha llegado entre lo que no ha llegado a nosotros. Y buscando en el diccionario la palabra garrote, dice palo grueso, palo fuerte. En Canarias se llama garrote en Gran Canaria por su grosor, haciendo referencia a su grosor, y en la otra frente a altura lata en cuanto al tamaño. Y ahí es lo que nos ha quedado. Vale. Pues gente, pues nada, ha sido muy ameno, ¿verdad? Sobre todo la participación. Yo creo que algo han aprendido, por lo menos cuando alguien le pregunta al tolete, no es alguien que sea bobo, ¿no? Sino es un cacho palo, palo corto que se coge por el centro con una mano y se utiliza las dos puntas, y viene desde la época aborigen, que hoy se ha conservado. Se terminó de rescatar en Cuba entre los emigrantes canarios que se enfrentaron con éxito a los macheteros con un cacho palo. Y ya con eso bueno, y si se anima a practicar, bueno, aquí en el centro lo que hay es garrote. Había. Bueno, pero hay algunos inquietos que dicen que quieren seguir, ¿no? Bueno, María está dispuesta a seguir, si ustedes quieren. Y ¿Qué días son los...? El jueves por la tarde es cuando estaba, pero ya ahora depende de la seriedad de los participantes.
Porque los talleristas están dispuestos a seguir. Pero el problema es que a veces se veían solos. No tampoco. Eso me refuerza todo el discurso que yo acabo de decir, de por qué los canarios no valoran. ¿Y por qué no hay una escuela? Una escuela prefiero yo por lo mismo, por lo que acaba de decir Octavio, porque sí, montan una escuela, pero te van yo creo que si montan una escuela, que son solas grandes, yo creo que iría bastante gente. O en los colegios. En los colegios sí, en los colegios por voluntad del colegio, sobre todo de los profesores y profesoras de educación física. Bueno, ahora nos acaban de dejar Zaida, que es una chica que estaba aquí, que es profesora. Estamos dando clases en el colegio, en el Centro Profesores de Las Palmas, a un grupo de unos 20 profesores de distintos colegios que están aprendiendo la lucha del garrote, pero después ya están difundiendo en los colegios. Y los chiquillos les encanta. Los chiquillos les encanta, les encanta. Hay que decir que para que tanto de garrote como de tolete hay competición, pero claro, para la competición usamos lo que goma. La técnica es la misma, sobre todo para los colegios. Los colegios, los niños utilizamos lo que goma, ¿vale? Porque no hay peligro, te puede dar, puede golpear, aunque en los colegios se enseña a no golpear, sino a ir al garrote, a marcar el garrote, pero bueno, si se escapa los de goma. Y está teniendo mucho éxito. Los colegios es una posibilidad. Ahí vamos. Pero poquito a poco. Porque lo que dice Octavio, muchas veces uno solo, a pesar de toda la historia que trae esto, porque fíjese, yo he hecho un esbozo muy por encima, ¿no? Porque si nos vamos a meter en la historia, bueno, eso debería ser una asignatura en los colegios. Debería. Eso, como saltos pastos, debería. Pero ¿por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? Por lo que acabamos de hablar, porque venimos arrastrando una mentalidad anticanaria de lo de afuera es lo mejor y lo de aquí no se valora. Y no lo valoramos los propios canarios. Entonces, claro, el político cuando ve, el político esto lo practica poca gente, son pocos votos, pues no me interesa. Ahí está. Entonces, claro, es un ciclo vicioso. Y que iba a decir algo, se me fue la olla. Sin embargo, el día de Canarias, sí, todos los colegios quieren que le vayan a hacer una muestra de salto, de lucha, en mes durante todo el año, yo que sé, una vez al mes. Que se practique. A pesar de que estamos hablando de tradiciones con una riqueza etnográfica, histórica y cultural impresionante y de una técnica también impresionante, muy bonita, que despierta el interés de la gente de afuera y de los niños les gusta. Pero ¿por qué los canarios somos tan reacios a practicar? Porque somos un pueblo colonizado. Es la única explicación que le veo. Entonces, claro, hay una mentalidad de no practicar. Seguro que se hace un taller de artes marciales de cualquier tal, pues seguro que viene pagando. Pero los nuestros no son. Pero bueno, es que como María, como yo y como algunos de ustedes nos empeñamos porque tenemos un compromiso con nosotros mismos, con nuestra historia, porque si fuéramos a sacar rendimiento a esto económico, no lo tiene. Al contrario, tienes que ponerlo en tu bolsillo porque trasladarte te cuesta dinero. De protagonismo, tampoco por no practicarlo, es un deber, una satisfacción de practicar algo que te gusta y de porque eres consciente de que estás manteniendo viva una tradición que viene de los aborígenes, de padres e hijos, y que tenemos el deber de conservarlo y transmitirlo a las generaciones siguientes. Yo cuando incluso en una parte del libro, en el otro del garrote, origen y rescate, digo, de sus manos, de los aborígenes, de los pastores, a las mías, y por los que no han nacido. O sea, yo más que nada trabajo no por los que están ahora, sino por los que no han nacido, por esos niños, niñas, esos hombres de mañana que todavía no han nacido, para dejarles el legado. Yo trabajo para ellos, por los que no han nacido todavía, no por los que están, por los que están y manteniendo las tradiciones. Y bueno, y todavía hay gente que le interesa
interesa como ustedes, porque si no hubiera interés ustedes no estarían aquí, y poquito a poco mantenemos la tradición. Pues nada, si no tiene ninguna... agradecer a los medios de comunicación, porque lo que no se conoce no existe. La información es vital. Si nosotros hemos estado a punto de perder estas tradiciones porque no se conocían. Los medios de comunicación están haciendo un papel vital de grabar, de difundir y de perpetuar para que esto no se pierda. Por eso también hay que agradecer a los medios Domínguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por la información que nos ha aportado, sobre todo los que desconocíamos esta herramienta. No, gracias a ustedes, porque como decía antes, si no es por los medios, lo que no se conoce no existe. Y gracias a los medios, la difusión que está haciendo, y a ustedes en particular, por darnos la oportunidad de llegar a mucha gente que desconocen esta tradición, una tradición que viene de los aborígenes. Imagínense lo que estamos hablando, ¿no? ¿Lo podemos llamar juego o deporte? No, juego no es juego, es un deporte, es un arte marcial canario. No lo usamos para jugar, lo usamos como un deporte y como una cultura, un deporte con historia. ¿No está federado? Sí, actualmente existe la Federación de Lucha del Garrote, que tiene como disciplina asociada el tolete canario. Ya está contemplada en la Federación de Lucha del Garrote. Yo creo que la pregunta más fácil, Sí. ¿apoyo por parte de las instituciones? Poquito. Eso decía que era fácil. Poquito. Es vital que nos apoyen porque, claro, esto sin medios no es difícil. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Estamos luchando ahí por conseguirlo, pero algunas ayudas hay, ¿no? De hecho, para yo poder ir a Cuba, tuve una subvención importante del Gobierno Canario, de Presidencia del Gobierno Canario y también de la Dirección de Deporte del Gobierno Canario. Y el Cabildo de Gran Canaria también me ayudó algo. ¿Se sabe con exactitud cuántos participantes hay ahora mismo, tanto en el garrote como en el tolete? No, habría que preguntarle a la federación cuánto hay censado. Pero hay grupos, hay diferentes grupos, pero no son muchos, no somos muchos. No te podría dar una cifra, pero poco. ¿Y sitios donde se pueda practicar? Sí, bueno, aquí en el centro cívico es un sitio ideal en Las Palmas. En Agüime está también la pila de Agüime, y que también pueden practicar ahí, los que son del sur, en Agüime, y los que son de aquí, de esta parte del centro o incluso el norte, pues en el centro cívico que está aquí de Suárez Naranjo, pues también pueden apuntarse. Y para terminar, comentaba durante la exposición que los pastores utilizaban el garrote. ¿Qué relación tiene el garrote con el salto del pastor? Sí, es la misma. El pastor utiliza varios tipos de tamaños de garrote. Cuando utiliza el ganado por zona llana, de costa, de medianía, utiliza un garrote de costa y medianía que puede ser el tamaño de una persona a los 2 metros. Pero cuando tiene que pastorear por zonas altas, que sobre todo en verano, cuando ya el verde acabó aquí, tiene que ir por la cumbre, entonces se obliga a transitar por una zona muy accidentada. Entonces para eso necesita un garrote mucho más alto, de unos 3 metros, 3 metros y medio. Y es indispensable en ese garrote de montaña que tenga una punta de hierro llamada regatón. Esa es la diferencia. Entonces eso dio origen a 2 modalidades autóctonas, el salto con el garrote de montaña y la lucha del garrote con el garrote de costa de medianía, que es el más pequeño, que es el que hoy exponemos aquí. Y para terminar, hay en Telde una figura, una estatua en la calle, en una rotonda, haciendo mención al garrote. Yo creo que se deben sentir orgullosos, sobre todo los que lo practican, ¿no? Sí, por supuesto. Y además esa estatua está sacada de una fotografía que estoy yo con el maestro Paquito, que es de Telde, y por supuesto ver esa estatua. Y hay otra más en el cruce de Arinaga también. Sí, parece que no, pero eso también, como tú dices, me siento muy orgulloso de ver representada nuestro acervo cultural en esa estatua, que la gente pasará y se queda esa imagen, ¿no? Sí, buena pregunta, sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte con el proyecto, que salga adelante, que haya muchos participantes del garrote y sobre todo las instituciones que se acuerden de este deporte tan olvidado. En eso estamos y una vez más gracias a los medios y gracias a ustedes por la difusión que nos hace. Con nosotros María Jesús Navarro Quintana, presidenta de la Asociación de la Lucha del Garrote Canario, TCC. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, explícanos un poquito qué hace esta asociación.
Bueno, esta asociación lo que quiere hacer es difundir más de lo que ya estamos haciendo individualmente. Hemos constituido la asociación. El nombre TCS significa en lengua amazigh, se ha recogido. Este nombre significa garrote de acebuche para la lucha. Nuestro objetivo es un poco seguir los pasos del maestro Jorge Domínguez, en el sentido de seguir divulgando entre la población, tanto a nivel deportivo como a nivel cultural. Estamos muy contentos porque ya hemos hecho, por ejemplo, participado en recreaciones históricas con otras asociaciones culturales, talleres como este, plataformas fotográficas también, y queremos utilizar todos los medios, tanto deportivos como culturales, para integrarlo en la sociedad, algo que debería ser común entre nosotros y no algo extraordinario y particular. Se suele ver, María Jesús, sobre todo en las finales de lucha canaria, la participación de la lucha del garrote, o por lo menos una exhibición. Sí, bueno, está bien que ellos también, porque en realidad son primos hermanos, tanto la lucha canaria como la lucha del garrote son primos hermanos, y les agradecemos la invitación que ellos nos hacen también, porque hay, es decir, a veces se utiliza la fuerza de la misma manera, así la inercia del otro y demás, hay muchos puntos en común, derribos, etcétera. La asociación, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde se pueden dirigir quien se quiera hacer socio, quien quiera participar? Pues la asociación TCS, estamos aquí en el Centro Cívico Suárez Naranjo, normalmente entrenamos los jueves por la tarde, tal vez cambiemos los próximos días de día y hora, pero en principio estamos siempre aquí. Pues, gracias por atendernos, mucha suerte y adelante. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Bueno, esto ha sido todo, la presentación del origen y rescate del tolete canario de la mano del maestro Jorge Domínguez Naranjo. Por mi parte, nada más, emplazarlas a otra actividad y esperando que haya sido de vuestro agrado. Sean felices. Saludos, amigos.